interesados y cualquier persona puede comentar, debatir, discutir, opinar junto a los articulistas de cada monográfico o bien de aquellas personas a las cuales se realicen entrevistas o tengamos un contraste de pareceres y opiniones. En este caso, la inauguración del Canal Ábaco tiene una efemérides especial. En el año 1986, no muy lejos de aquí, de esta librería de bolsillo, desde donde emitimos hoy, nacía la idea y se materializaba con un primer número de la revista lo que es esta andadura larga, pero realizada sin pausa y sin prisa, en la cual durante 35 años tuvimos la oportunidad de estar editando una publicación plural, interdisciplinar, en la cual asuntos de actualidad tratados con cierta distancia, ¿no?, de la urgencia de la noticia, pudiesen provocar una reflexión serena, un análisis, un contraste de pareceres y también esa posibilidad, ¿no?, desde un punto de vista interdisciplinario, de conocer desde el ángulo de la economía, de la política, del fenómeno social, de la cultura y de todos los campos de las ciencias sociales, esas visiones o ángulos ante una cuestión de actualidad. En este caso, el número 105-106 trata sobre vivir al límite. El límite o en el límite, en esa visión polisémica que nos plantea nuestra realidad cotidiana actual, este infausto año que llevamos de pandemia con confinamientos perimetrales y en la cual pues se han sucedido y provocado hechos que nos han marcado retos y posibilidades, que nos han llevado a ese límite del ser humano, a ese sujeto del límite, como hablaba Eugenio Trías en su filosofía del límite en su momento. Pudimos, a través de diferentes reuniones, concretar este número monográfico con la coordinación de Daniel Marías, profesor de la Universidad Carlos III, que tendremos la ocasión de tenerlo presente en este Canal Ábaco dentro de unos momentos, plantear una visión muy plural de lo que significaba el vivir al límite. De hecho, algunos autores que escriben en esta publicación los tenemos presentes hoy. Ana Belén Tapia, doctora en Ciencias Bioquímicas y que planteará un tema de urgente actualidad, la angustia del Alzheimer, de ese reencuentro con la persona en un límite de relación y de existencia que ha planteado y nos va a comentar posteriormente. José Ignacio Fernández del Castro, que está aquí ahora a mi lado, y que desde el punto de vista de la filosofía nos va a plantear también la angustia del ser fronterizo, de ese ser colindante con los límites de nuestra realidad física y realidad material que nos impone nuestra vida en el contexto que todos vivimos y conocemos hoy en día. También estará con nosotros Javier Cacho, físico, científico, escritor, conocido de todos nosotros. Precisamente aquí en la librería teníamos varios libros sobre la Antártida, que nos va a hablar también de esa vida en el límite en este caso, y a través de estas colaboraciones podemos inducir, provocar un coloquio con preguntas que podéis realizar desde YouTube o aquellas otras que entre todos los intervinientes, Daniel, Ignacio, Javier, Ana Belén, puedan provocarse en este coloquio, en este punto de encuentro en el cual ofrecemos la revista como un marco, una herramienta de reflexión, de debate y que obviamente también invitamos a leer en su conjunto,
con autores distintos y distantes, y cuando digo distantes, pues que participan personas de Portugal, de México, de Argentina, de Francia, de diferentes lugares en los cuales vamos a tener la oportunidad también de comentar aspectos como la dinámica familiar en confinamiento, como es también el vivir al límite en lo que nos ha planteado en las adicciones al COVID-19, esas experiencias cercanas a la muerte y a la angustia y al replanteamiento de la misma, a otras cuestiones también que nos han llevado al borde y al límite en las fronteras, en ese limbo en el cual millones de personas viven, en un mundo en el cual nosotros hablaremos y trataremos sin límites en este caso. La patria o también el Estado contemporáneo, el Brexit y otras muchas cuestiones, y también aspectos desde la geografía, desde el patrimonio, desde la memoria, desde la arquitectura. Es una visión plural, interdisciplinaria, global, la que se plantea con este número de Ábaco de Vivir al Límite, y para introducirnos en materia de la publicación, nada mejor que José Ignacio Fernández del Castro, que aquí nos hablará y nos comentará ahora esta angustia del límite. Bueno, pues nada, a mí me toca entonces comenzar a comentar lo que aquí aparece escrito, y bueno, voy a intentar ser muy breve, aunque claro, me lanzan el reto de plantear la idea del límite, que es una idea, como toda idea filosófica, muy compleja, que se manifiesta desde las matemáticas a la geografía, a lo antropológico, a lo psicológico, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo voy a hacer, bueno, pues como no podía ser menos, bien, analizando levemente esta idea, pero también viendo cuáles son las manifestaciones concretas de la idea del límite en nuestra vida cotidiana, en el mundo actual, que es lo que realmente me interesa, para luego remontar a cuál puede ser nuestro manejo de esos límites, o cuál debería ser el manejo de esos límites, ¿no? Decía hace un par de siglos Wolfgang Goethe que nadie puede saber los límites de sus fuerzas hasta que no las pone a prueba, ¿no? Y efectivamente, el mundo, este momento de este mundo nos pone a prueba nuestras fuerzas continuamente, o podríamos decir casi mejor nuestra resistencia, ¿no? En el sentido de que prácticamente todos, cada uno de nosotros, vive de alguna manera una experiencia del límite en el sentido estricto, ¿no? Vive esa angustia del ser fronterizo, en este momento además con un plus de miedo, de la que hablaba Trías, por cierto, que dedicó sus últimas décadas a desarrollar una filosofía del límite que estaba previsto que estuviese en este número, y por motivos familiares del autor del artículo que la iba a hacer, bueno, pues saldrá posteriormente, pero evidentemente tenía que estar aquí, ¿no? Bueno, esa angustia del ser fronterizo, en definitiva, se manifiesta en este mundo en el que vivimos en una suerte de dialéctica de la exclusión, que podrían decir autores como Bauman, por ejemplo, ¿no? que tiene muchas referencias cotidianas, y ya que planteaba Miguel la situación concreta que estamos viviendo durante este último año de la COVID, podemos empezar por manifestaciones por ahí, ¿no? Como esa dialéctica de la exclusión supone una diversidad de fenómenos de injusticia social que, por ejemplo, se manifiestan directamente en cómo funciona la industria farmacológica en la producción de medicamentos y vacunas, ¿no? Podemos ver cómo, por ejemplo, continuamente esa industria farmacológica
dedica esfuerzos, tiempo y dinero a la producción de cosmética, a la producción cosmética, mientras arrincona totalmente al lugar del voluntarismo de determinados científicos, fuera de los grandes laboratorios, la producción de vacunas, por ejemplo, contra las enfermedades de la pobreza, ¿no? Claro, este año hemos asistido a cómo en menos de un año los laboratorios, con fuertes inyecciones de dinero público, son capaces de sacar una vacuna de alta eficiencia, que sí querría, por ejemplo, hablando de las enfermedades de la pobreza, la poca vacuna que hay existente frente a la malaria, por ejemplo, porque está producida fuera de las condiciones de los grandes laboratorios, ¿no? Desde un fuerte voluntarismo, ya digo, de científicos beneméritos, ¿no? Entonces, esa situación, por ejemplo, es una de esas manifestaciones de esa injusticia excluyente, ¿no? Que excluye de esa producción científica a centenares de millones de personas, ¿no? Que sí padecen esas enfermedades de la pobreza, ¿no? Pensemos, por ejemplo, también en otros fenómenos de esta dialéctica de la exclusión que decimos, como el hecho directamente de toda esa población que ahora se da en llamar cuarto mundo, que es el mundo de la pobreza dentro del mundo rico, ¿no? Pensemos que antes incluso de la crisis financiera de 2007, en la antigua Europa del bienestar, ya el número de personas que pertenecían a ese llamado cuarto mundo, es decir, al mundo de la pobreza, se evaluaba por encima de los 40 millones. Es decir, era un miembro más de la Unión Europea con un volumen demográfico similar al de España, ¿no? Pero pensemos directamente también en el fenómeno del esclavismo contemporáneo, ¿no? Según los datos de Bales, el autor más especializado en el estudio del esclavismo contemporáneo, el volumen también de personas en este mundo que viven bajo diversas formas de esclavismo contemporáneo, también está sobre esos parámetros, ¿no? En torno a los 35 millones, ¿no? O pensemos directamente en lo más directo, ¿no? En lo que se va a insistir mucho en este número, porque es probablemente la imagen más directa, ¿no? El tratamiento de los flujos migratorios que se está haciendo desde el mundo, digamos, rico, ¿no? Es decir, ese tratamiento que se hace, por poner la imagen más evidente, a través de esos muros y concertinas que son levemente permeables en función de las necesidades del mercado, por necesidades de manos y mano de obra joven, de los países ricos, mientras esos muros y concertinas se elevan cada vez más, ¿no? Todo esto supone, en definitiva, pues realmente no solo un proceso de exclusión, sino situarnos a todos y a cada uno de nosotros directamente ante el límite de la existencia, ¿no? Ante un límite de la existencia que podríamos plantear, como hacía Martha Nussbaum, por ejemplo, directamente hacia el fenómeno generalizado de ocultación directamente de lo humano, de lo corpóreo y sus excrescencias, o a través ya mucho más directamente de lo que son fenómenos mucho más violentos y directos, digamos, como sería el proceso de precarización de la vida, ¿no? Ese proceso que se manifiesta
por ejemplo, directamente en todos los fenómenos formales de desregulación laboral y pérdida de derechos sociolaborales, que comienza, por tanto, por una precariedad laboral, pero que va derivando hacia una precariedad social y acaba suponiendo una precarización total de la vida, ¿no? Manifiesta, por ejemplo, en este momento en la creciente población también de gente que tiene trabajo, pero, sin embargo, vive en la pobreza, ¿no? Pese a estar empleada, ¿no? O manifiesta también, por supuesto, mucho más visualmente en la creciente cola de quienes tienen que acudir cotidianamente en busca de alimentos a organizaciones benéficas, ¿no? Todo esto son variables cuyas tendencias, podríamos decir, para utilizar el concepto de límite matemático, estas variables que están marcando esta tendencia, es decir, son variables que tienden a esto, pues suponen o hacen que el límite de la función humanidad pues cada vez se iguale más a cero, ¿no? De alguna manera podríamos decir, haciendo una analogía con el concepto de límite matemático. Y volviendo a Bauman, podríamos decir que esa igualdad a cero se manifiesta de manera singular en el hecho de que la globalización del capitalismo, el capitalismo globalizado, en lo que más éxito tiene es en la producción de exclusión, ¿no? Es decir, para decirlo de una manera más drástica, el hecho de que la función humanidad se iguale a cero, lo que está suponiendo es una producción sistemática y totalmente exitosa de lo que podríamos denominar, para no utilizar eufemismos, excedentes humanos, ¿no? Lo que más producimos en este momento son excedentes humanos. Y con eso, pues, que no es muy optimista, evidentemente, sí, pues lo dejo. Pero es lo que hay, ¿no? Sí. Igual que otro tipo de cuestiones que tratarán ahora Daniel, que Javier o Ana Belén, ¿no? Hay un tema que, por ejemplo, con los fenómenos de globalización, ¿no? De esa apertura global, ¿no? Y que parecía con una tendencia fatalista, una tendencia optimista a eliminar los muros, ¿no? Y sin embargo vemos que hay muros más consistentes que nunca, más firmes que nunca. Y más altos. Y más altos. En un caso, que es el que nos trata José Manuel Querol y Daniel Marías, que seguramente comentará ahora, es el de la frontera mexicana-estadounidense, ¿no? Igual que hay otros muchos y más cercanos los tenemos aquí en España, pero nos va a hablar Daniel de este tema y de otra serie de consideraciones porque él aporta en la revista diferentes ítems y diferentes propuestas, en este caso de artículos. Daniel, entonces, tiene la palabra. Muchas gracias, Miguel. Como habéis comentado, este monográfico de la revista Abaco, que gira en torno a vivir al límite con sus múltiples manifestaciones, pues además de tener en cuenta planos a nivel más teórico, también trata de aterrizar en algún caso, estudiando un caso concreto. Desde luego, yo creo que hay muchas fronteras de extraordinario interés en el mundo, pero qué duda cabe de que la existente entre la parte meridional o sur de los Estados Unidos y la septentrional o norte de México, pues no solo por su extraordinario tamaño, por su gran longitud, sino por la de cuestiones que hay ahí en juego, pues es una especie de microcosmos o de laboratorio que permite a distintas escalas pues ver qué está sucediendo hoy en día y qué ha sucedido en el pasado, porque yo creo que el tema de los límites, el tema de las fronteras y de los bordes son prácticamente atemporales. Han estado
de una forma u otra presentes en todo lo que atañe al ser humano, porque, bueno, es verdad que en la naturaleza también las hay, pero no con tanta consistencia ni con tanta rigidez ni nitidez, ¿no? Yo creo que la mayor parte de las fronteras son constructos humanos y en la naturaleza pues hay una mayor gradación. Entonces, bueno, mi colega José Manuel Querol y yo mismo hemos tratado de hacer una apretada síntesis haciendo una caracterización de este espacio fronterizo que en modo alguno es única y exclusivamente lo que se encuentra pegado al borde, a la linde, sino que descuella bastantes más kilómetros hacia adentro, tanto en el caso mexicano como estadounidense, y hemos querido tener en cuenta no solo el momento actual, sino echar la vista atrás, porque pensamos que nada surge de la nada y que es necesario pues conocer un poquito la historia, que en este caso es bastante compleja. No voy ni mucho menos aquí a esbozarla, invito a los lectores a que acudan al artículo y a partir de él a otra bibliografía, pero al margen de que lo hayamos vivido o no de primera mano, creo que de un modo u otro tenemos todos una imagen de este espacio fronterizo porque nos ha llegado a través de múltiples manifestaciones culturales, como por ejemplo el cine, como por ejemplo la música, la literatura, incluso la gastronomía. Hay una especie de microcosmos fronterizo que ha acabado siendo una especie de mezcla de unas cuestiones a otras y bueno, pues le ha dotado de una identidad propia y singular, a veces con connotaciones negativas, pero yo creo que también es extraordinariamente enriquecedor todo este mundo que con topónimos que resuenan, por lo menos a mí me resuenan, ¿no? Como el río Bravo o Río Grande, el río Conchos, el río Pecos, espacios desérticos como el desierto de Sonora o Chihuahua, ciudades, si no gemelas, al menos hermanadas, a veces no bien avenidas, pero hay pares que jalonan este espacio gigantesco de más de 3.000 kilómetros de punta a punta, de este a oeste o viceversa. Es un espacio que para atravesarlo conduciendo llevaría más de un día sin lugar a dudas y donde hay ciudades como San Diego y Tijuana, como Caléxico y Mexicali, El Paso y Ciudad Juárez, Laredo, Nueva Laredo, Reynosa, McAllen, espacios donde también tiene un poder muy fuerte toda la economía fronteriza, la industria de las maquiladoras, el trasiego sin fin de trabajadores, y bueno, es un espacio de pugna, de disputa, también de enfrentamiento y de intercambio de todo tipo de bienes y de servicios, a menudo ilícitos, y que, bueno, como he dicho, constituye un espacio con unas características propias dentro de lo que es de lo que son sus respectivos países, ¿no? Un espacio en el cual pues transitan varios millones de personas al año. Se dice que es la frontera internacional donde hay un mayor flujo, aproximadamente unos 350 millones de cruces legales al año, no digamos ya los ilegales, y donde se ponen de manifiesto problemáticas pues de muy difícil resolución, puesto que el AMPA, la delincuencia, pues se ha hecho ahí muy fuerte y no solo hay enfrentamientos entre las autoridades policiales y gubernativas y dichas bandas, sino entre las propias bandas que tratan de copar mayor cuota de mercado y de desplazar y aniquilar las unas a las otras, de tal manera que allí es algo absolutamente
frecuente lo que podríamos denominar una especie de paisajes del miedo, paisajes de la violencia, donde bueno, pues la prostitución, los abusos, los tráficos de drogas, de personas, de armas, evidentemente, de órganos, pues es algo que no es fantasía, sino más bien todo lo contrario, lo cual se une a un espacio que desde un punto de vista geográfico también es hostil. Ya he mencionado antes los desiertos, es un espacio de extrema aridez, con elevadas temperaturas, con gran insolación, y cuando allí llega gente muy necesitada, lo hace en busca de un mundo mejor para ellos, que significa realmente o no los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, muchos se dejan la vida y otros tantos pues se quedan allí hacinados, malviviendo. Prácticamente cualquier indicador socioeconómico al que se acuda pues nos muestra que nos encontramos en un lugar pues muy difícil, ¿no? Con mayor mortandad, enfermedades, etcétera, etcétera. Y claro, si a todo esto le sumamos circunstancias anómalas o excepcionales, como las que nos están afectando a todos a nivel planetario, pues desde luego la COVID también se ha hecho mella en este lugar, que está hipervigilado y que al haber un cierre de fronteras prácticamente planetario, pues aquí también se ha echado el cerrojo con mayor ahínco. Y bueno, pues no es solo gente de México la que allí se agolpa, sino de otros países de Hispanoamérica o de Sudamérica. Y verdaderamente, aunque parece ser que la nueva administración estadounidense, liderada por Joe Biden, pues va a establecer diferencias con respecto a la anterior de Donald Trump, que precisamente yo creo que tuvo como un punto álgido y fuerte de su política todo lo que giraba en torno al muro, ¿no? Un muro de proporciones gigantescas y con un gasto presupuestario realmente muy grande. Insisto que aunque parezca que esto va a ir a mejor, pues yo creo que soy bastante escéptico, porque ya con anterioridad y con otras administraciones, sobre todo desde el año 2001, pero también hay precedentes, es algo que viene siendo bastante problemático y polémico, y las desigualdades son muy grandes y crecientes, y desde luego es un papelón el que se le viene encima a la nueva administración estadounidense, que ya tiene otros frentes abiertos, y yo creo que el de la frontera tiene que manejar con mucho tiento, porque hay muchos millones de votantes que no han apoyado a Biden y que por ahí pueden aprovechar a atacar, ¿no? Entonces, bueno, es básicamente lo que yo quería compartir con los, con las personas interesadas en esta cuestión, y les invitaría por lo pronto a que cuando puedan visiten este lugar, y si no, mientras tanto, pues lean el artículo de la revista y acudan a toda esta cultura musical, cinematográfica, que nos ayuda a entender mejor este espacio. Damos la palabra ahora a Ana Belén Tapia, doctora en Ciencias Biomédicas por la Universidad Complutense de Madrid, precisamente con una tesis doctoral con el título de El cuerpo como sistema complejo. Y en su artículo en este ábaco plantea un tema duro, un tema, digamos, complicado, pero muy presente en nuestras vidas y en nuestras historias personales, afectivas y relacionales: el Alzheimer. El Alzheimer, además, como un elemento de redefinición de nuestros propios límites, todos, sin excepciones. Y de esto nos hablará Ana Belén Tapia. Hola, buenas tardes a todos, a los que estáis al otro lado del Atlántico persiguiendo el México de Daniel, y a todos los que nos escucháis. Pues sí, la verdad es que es un tema duro
quizá porque yo nunca habría pensado que el Alzheimer era una enfermedad del límite o un síndrome del límite. Yo creo que todos tenemos asociado la idea del Alzheimer como la pérdida de la memoria y que evidentemente para todos es evidente que cuando se pierde la memoria aparecen unos límites que tienen que ver con la dependencia y con la independencia de un individuo. Pero yo creo que más allá de eso, cuando a mí la vida me puso el Alzheimer enfrente, de verdad, es decir, en el cuidado de una persona con Alzheimer, me di cuenta de que realmente, más allá de la pérdida de la memoria, que ahora retomaré eso, realmente el Alzheimer, lo que, bueno, yo al final lo llamo Alzheimer porque era un invitado a mi mesa, a mi vida continuamente, ¿no? Así que le quité el Alzheimer y ya le puse nombre propio al invitado. Y realmente lo que nos propone Alzheimer es repasar todos esos límites en los que pues hemos construido no solo nuestra propia identidad, sino también la comunicación, el entendimiento, la propia definición de persona, ¿no? Y la memoria, evidentemente, porque de alguna manera nos consideramos los que somos, es decir, estos yoes que podemos decir con toda tranquilidad y con cierto orgullo, algunas veces con vergüenza otras, pero esos yoes que nos nombramos a nosotros mismos, lo decimos desde esa continuidad que nos da la memoria y que nos permite reconocernos una y otra vez. Pero realmente el Alzheimer nos hace plantearnos sobre todo el límite con el otro, que yo creo que es una experiencia básica del ser humano. Cuando yo digo yo y cuando tú dices tú, ¿qué estamos diciendo? Y el Alzheimer nos hace ponernos en una situación donde realmente ni el enfermo cuando dice yo sabe lo que dice, ni el acompañante cuando dice tú muchas veces sabe lo que dice. Entonces, quizá la experiencia más limítrofe del Alzheimer en sí misma es que nos obliga a pasear por esos límites de quién soy yo, de quién eres tú, de cómo nos comunicamos, de a qué llamo esa relación que está basada en la comunicación con el otro y también en la dependencia, incluso en la dignidad de la persona, ¿no? Y nos hace pasearnos por ellos pues un poco como por la cuerda floja, porque no sabemos muy bien qué paseamos, por dónde paseamos y dónde vamos a caer. Entonces, el límite realmente que nos propone Alzheimer es volver a aprender todos esos límites donde pensamos que empieza y termina una persona, ¿no? La comunicación, la historia de la persona, la relación con el otro. Y realmente para mí fue sorprendente pensar que, sorprendente más que pensar, ensayar una y otra vez esos límites que podían de alguna manera devolver a la persona pues una vida, evidentemente no como la que tenía, ni como la que yo podía esperar de esa persona y de lo que conocía, sino una vida que tuviera ciertas cualidades que pudieran llamarlo vida, es decir, que mi encuentro con el otro fuera un verdadero encuentro, que mi comunicación con el otro, aunque no fuesen los límites normales o acostumbrados, siguiese siendo una comunicación. Y realmente creo que la primera cosa que nos plantea Alzheimer es que no podemos poner límite al límite que Alzheimer nos propone. Es decir, no podemos poner una barrera a esos límites que Alzheimer nos impone una y otra vez. No podemos dejar de contener los olvidos de la persona, no podemos hacer... mucha gente, por ejemplo, cuando la persona empieza a ser no operativa en la vida normal, lo primero que hace es empezar a poner límites a la vida normal, es decir, a quitar espacios de vida donde la persona pues evidencia ante los demás que empieza a tener unos límites en el entendimiento, unos límites en la comunicación. Entonces, ese es el primer límite que quizá nos propone Alzheimer, no poner límite a los propios límites de la enfermedad, no hacerle una barrera porque no vamos a poderlo contener de ninguna de las maneras. Y la siguiente cosa importante de los límites o del aprendizaje de los límites que Alzheimer nos propone es a crear un espacio. Normalmente los espacios siempre los pensamos como algo interior, como algo contenido dentro, ¿no? Pero sin embargo el espacio, yo creo que eso los físicos lo saben bien, el espacio también es algo exterior.
Y ese espacio exterior, por ejemplo, es el mismo espacio que si comparamos la célula tiene un espacio interior que permite que funcione por sí misma, que tenga una operatividad, pero esa célula sin un espacio exterior sería imposible que viviese, sería imposible que de alguna manera pudiese intercomunicarse con el ambiente. Y desde esa analogía de la célula, pues se me ocurrió pensar esta idea de que el Alzheimer nos propone volver a crear y a pensar unos límites donde hacer un espacio interno y externo, pero sobre todo externo para la persona. Y aquí es muy importante la persona que acompaña o las personas que acompañan a la persona enferma de Alzheimer, porque sin ellos, sin ese espacio exterior, realmente la persona está absolutamente abandonada a la deriva de su propia pérdida de límites. Y así muy escuetamente, quizá en un resumen muy pequeñito, podemos decir que los límites que pueden ayudar al enfermo y a los acompañantes a establecer una relación entre yo y el otro, una nueva comunicación, un nuevo entendimiento de esa memoria compartida. Son tres límites muy claros. Uno sería no forzar nunca a la persona. No forzar significa no obligar a la persona a ir a un ritmo que no es el que va. Es decir, no podemos forzar a la persona a ir más allá de los límites que la enfermedad le pone. No podemos obligar a la persona ni forzar a la persona a que recuerde que aquello que nosotros nos encantaría que recordase o que recuerde cómo comer en público de una manera decente en vez de con las manos si se le ha olvidado comer con los cubiertos. Quizá para aquellas personas que acompañan a enfermos de Alzheimer hay una pista bastante clara, que es cuando el enfermo está frustrado, cuando le proponemos una actividad o incluso en la actividad que se le propone en su propio día a día. Cuando el enfermo empieza a frustrarse, sabemos perfectamente que estamos forzando al enfermo mucho más de sus capacidades. Entonces, es importante poder tomar una distancia y de nuestros deseos como acompañantes o como familiares o incluso como sanitarios, ¿no? Que pretendemos que el enfermo llegue un poquito más allá, no pierda más capacidades, pero es importante no forzarle, es decir, no pedirle más de lo que puede hacer en cada momento, y para eso hay miles de estrategias. Podemos adaptar cosas que se adapten a sus límites y que no le obliguen a enfrentarse una y otra vez a la pérdida de sus capacidades. El segundo límite que crea ese espacio donde los enfermos pueden tener una vida bastante tranquila dentro de sus limitaciones, y los acompañantes también, fuera de sus expectativas, de lo que esperan de su enfermo o de la persona que acompañan, es no invalidar. Y esto sería como la cara y la cruz de la moneda del no forzar. No invalidar es no dejar que la persona haga menos de lo que puede hacer. Es decir, si la persona puede comer sola, la dejamos comer sola. ¿Qué pasa? Que muchas veces en este límite nos cuesta mucho, porque significa que tenemos que aceptar que la persona va a comer sola como puede comer sola, no como queremos nosotros que coma sola. Va a vestirse como puede vestirse y no como nosotros queremos que se vista. Entonces, no invalidar aquí supone tomar una conciencia propia de la labor del acompañante y de lo que todavía puede permitir a la persona, porque la persona todavía no ha alcanzado ese límite de incapacidad y todavía está dentro de sus límites de capacidad hacerlo por sí mismo. Y la tercera cosa, que creo que es la más importante, porque si esta se tiene clara, quizá las otras dos vengan más fácilmente, es la de no invadir. Y esto nos cuesta a todos mucho, porque en una enfermedad como el Alzheimer, donde realmente la dependencia es mayor cada día y el acompañante o las personas que cuidan a esa persona van teniendo cada vez un límite más grande en la intervención diaria de la vida de la persona, no invadir se nos hace muy complicado, porque realmente intentamos siempre salvar a la persona.
Y salvarla significa que de alguna manera estamos posicionándonos por encima de ella. Entonces, no invadir a una persona que tiene una incapacidad, una demencia, significa que no podemos olvidar en ningún momento que hay un límite que no podemos traspasar, que es el límite de comprender que el otro es absolutamente tan igual como yo. Hay una potestad que no podemos denegar al otro y no podemos traspasar el límite de ejercer un poder sobre el otro, aunque ese poder sea en aras de salvarle de sus despistes, de sus peligros en los que le pone su enfermedad. Y en este límite de no invadir, lo que sí que abre es un espacio para entender el cuidado de las personas con Alzheimer desde un término que pone unos límites, valga la redundancia, más claros en lo que se debe y no se debe hacer con respecto al cuidado de una persona. Es el límite del acompañamiento. Es decir, cuando acompañamos a una persona enferma de Alzheimer o cuando acompañamos a un enfermo, realmente no podemos olvidarnos en ningún momento de que lo estamos acompañando. Y eso significa que no vamos a poder acelerar el paso, es decir, forzarle, no vamos a retenerle para no invalidarle, sino que vamos a ir a andar a su propio paso, vamos a ir a recorrer el límite a su propio ritmo, sin imponer los nuestros y sin olvidar que realmente el Alzheimer nos está proponiendo que hagamos un esfuerzo, que traspasemos nuestros propios límites mentales sobre lo que entendemos, sobre comunicación, sobre el otro, sobre nosotros mismos, y que hagamos una autorreflexión sobre muchas veces los prejuicios y las expectativas que son lo que realmente limitan al final poder estar ahí para el enfermo de Alzheimer como se debe estar, es decir, de persona a persona, de tú a tú y de humano a humano en la misma calidad, aunque el otro sea dependiente y aunque yo sea el que le cuida. Pues con esa reflexión os dejo y pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ana Belén. En este recorrido por temas que se insertan en este monográfico de la revista Ábaco con el título de Vivir al límite, no quería dejar de mencionar el papel protagonista que tiene en todos los números de Ábaco y en este en particular la introducción de elementos artísticos, de diseño o de fotografía en este caso. La fotoperiodista Sara Giannini aportó a este número un reportaje fotográfico en diferentes lugares del planeta con temas alusivos que algunos veréis en esta emisión y que prácticamente es su aportación como artista fotógrafa a un número en el cual el límite, el reto, la posibilidad en ese sentido humano, personal, geográfico o material tiene esta visión plural e interdisciplinar de la revista. Tenemos con nosotros a Javier Cacho, que es físico, científico, escritor, investigador de la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, posteriormente del Instituto Técnico Aeroespacial, y que fundamentalmente un hecho relevante que nos ha afectado a todos nosotros y que tiene una importancia crucial en nuestro devenir, ¿no?, que es el agujero en la capa de ozono de la Antártida, motivó su atención y su preocupación, y por esto motivó diversas visitas personales, escritos, libros, que lo convierten en un protagonista y en una persona especialmente relevante para comentarnos un tema, la Antártida como límite también, es el límite que afecta a las condiciones de vida del ser humano en unas condiciones hostiles
y también a esos retos y a esas posibilidades de cara al futuro que comentábamos anteriormente. Javier, tienes la palabra. Muy buenas tardes a todos. Has comenzado contando una cosa que para mí es muy emotiva, efectivamente. Yo comencé a ir a la Antártida porque apareció allí esa masiva destrucción de ozono que llamamos agujero de ozono. Y eso ocurrió en un año que tú recordarás perfectamente, porque fue el año en que Abaco inició su andadura, en 1986. Por eso cuando lo comentabas al inicio de esta sesión, pues me he sentido muy hermanado contigo, con la revista, con Daniel María y con todos vosotros. Efectivamente es un lugar complicado, es un lugar donde la vida está al límite. Yo creo que es evidente para todos asociamos la vida física al límite. Y yo en estos minutos, en ese artículo que he escrito para la revista, he querido ampliar un poco el foco y decir, bueno, no solamente está la vida física al límite, también está la vida psicológica, la vida emocional está al límite. Incluso en nuestros tiempos. Quiero decir, todos recordamos esas hazañas épicas, esas historias tremendas de los primeros exploradores de la Antártida, Amundsen, Scott, de Shackleton, y donde efectivamente se estaban jugando la vida, estaban llevando la vida al extremo, al límite. Y muchos de ellos la perdieron. Recordaréis a Scott. Scott pasó ese límite y ni él ni sus compañeros regresaron. Y eso ocurrió entonces, ha seguido ocurriendo y ocurre, no digo que a diario, pero por desgracia todos los años, prácticamente todos los años, hay alguien en la Antártida que traspasa ese límite y que la naturaleza que no perdona la más mínima equivocación, pues se le hace pagar con la vida. Luego sí, estamos en un lugar con la vida al límite, aunque a veces la vida moderna, las tecnologías, nos hagan pensar que eso ha cambiado, que ya no existe. Quiero decir, fijaros las cifras. Ahora mismo visitan la Antártida 50.000 personas. Bueno, este año evidentemente no. Hay 50.000 turistas en la Antártida. Turistas además que, como los viajes son muy caros, suelen ser personas de elevado poder adquisitivo y por lo tanto jubilados, como es mi caso, y que pueden ir en pagarse unos cruceros que son relativamente caros. Y por otra parte tenemos las bases antárticas, donde van los científicos y las personas encargadas de mantener las bases todos los años, que disponen de unas comodidades o unas apariencias de comodidades, porque lo son, que también nos sorprenden. Ahora ya, yo la primera vez que estuve en la Antártida, en el año 86, que comentábamos antes, me tenía que comunicar con mi mujer por telégrafo. Llevábamos un telegrafista que escribía telegramas a mi mujer y mi mujer me mandaba telegramas. Javier, ¿cómo estás? Stop, por aquí todos bien, stop. Y ahora no, ahora pueden hablar a diario con sus familias a través del WhatsApp. Y todos a veces incluso vimos en los medios de comunicación por fotos que han tomado en defensa de la raza Chihuahua. Y aparecen ahí con un cartel defendiendo o intentando recordar que hay que proteger a esa raza. Bueno, quiero decir que ahora esta expansión de las telecomunicaciones permite eso. Pero la Antártida sigue siendo igual de dura. El aislamiento sigue siendo igual de duro. Seguimos estando a 13.000 kilómetros de distancia de aquel lugar. Es un lugar donde el número de científicos es muy bajo. Unos 5.000 personas en verano. En invierno las bases se cierran muchas y se quedan como un número de alrededor de 1.000 personas en un territorio que tiene 30 veces la extensión de España. Que en invierno se congela el mar de alrededor y aumenta la superficie como otro tanto la superficie de la Antártida. En esas circunstancias los barcos no pueden llegar. Hay bases de la Antártida que se quedan aisladas 11 meses del año. A lo mejor va el barco una vez, puede ir el barco una vez, cambia la tripulación, cambian a los científicos, dejan luego un nuevo equipamiento, comida, y se vuelve a ir hasta el año que viene si el mar está bien y nos permite llegar con el barco. Hay bases Polo Sur, la base Concordia, que es una base italo-francesa,
esta base, como muchas bases rusas del interior o japonesas, se quedan aisladas 7 meses del año. Tienen aeropuertos, llamando aeropuertos, una bulldog pasa y limpia un poco el hielo y aterriza el avión como puede, en el sentido casi literal de la palabra. Bueno, y durante 7 meses las temperaturas son tan bajas, 50 grados bajo cero de media en verano y 80 grados en invierno, las temperaturas son tan bajas que los aviones no pueden operar y se quedan aisladas durante 7 meses del año, se quedan aisladas. Sin ninguna posibilidad, todo tienen que resolverlo por ellos mismos. Y os podéis imaginar las tensiones psicológicas, emocionales entre ellos. Estás alejado de tu familia, de tus amigos, de ese entorno donde te sientes cómodo. Hace 2 años ocurrió una tragedia en una de esas bases. Una persona asesinó a otra con un cuchillo, sí, porque resulta que le destripaba los libros que iba a leer. Entonces empezaba a leer una novela y le decía, yo la he leído, el malo es el mayordomo. Y entonces cuando ya llevaban 1 año haciéndole eso, pues se desesperó hasta el punto que le mató. O sea que estamos en el límite psicológico. Fijaros lo que es estar 1 año entero sin ver a vuestras familias. Bueno, hay otras bases que están solamente 3 meses o 4, pero eso es muy largo. Ya no solamente por el placer de ver a la familia, a la mujer, a los hijos, es que también por la angustia de qué les estará pasando a ellos. Porque claro, la Antártida está a 13.000 kilómetros, Japón está más lejos, pero yo me voy mañana a un congreso a Japón, ocurre algo a mi familia, voy con la tarjeta de crédito, pago un billete y estoy en menos de 24 horas, estoy cogiendo la mano de mi hija o de mi mujer o de mi familia en el hospital. Y en la Antártida no, en la Antártida te ocurre eso y bueno, pues bueno, hay que esperar a que haya el siguiente vuelo, que es dentro del mes que viene, o dentro de 2 meses, y yo lo he visto. Por suerte no me ha ocurrido, pero lo he visto. Una persona que tenía su mujer un problema de cáncer y le tenía que operar al día siguiente, le llamaron, un cáncer virulento, y le llamaron, mira que me tiene que operar, cariño, mañana. Y yo no puedo hacer nada, absolutamente nada. Bueno, ese tipo de cosas estamos viviendo, sin lugar a dudas, viviendo al límite. Hay límites curiosos, como en el año 61, en una base rusa, que el médico eran 6 personas, el médico no había más que un médico, claro, las bases son muy pequeñas. Es alguna base americana que tiene en verano 1.000 personas, las demás son muy pequeñitas, de 25, 30, 40, 50 personas, y en invierno se reducen a 10, 15, 20, 6, en este caso eran 6, y el médico tuvo una apendicitis aguda y veía que se moría y se operó a sí mismo. En una historia verdaderamente sorprendente. Bueno, estamos evidentemente rozando el límite físico, psíquico. Y pese a todo vamos, porque los seres humanos tenemos en el ADN esa curiosidad por descubrir, por saber, incluso ese morbo por acercarnos al límite, por testear, por chequear cuáles son nuestros límites físicos y psicológicos, ver hasta dónde podemos llegar. Y seguro que todos se acuerdan de ese anuncio que puso Shackleton en una de sus expediciones a la Antártida, la de Lendura, la más famosa suya. Se buscan hombres para viaje arriesgado, frío constante, sueldo bajo, 6 meses de completa oscuridad. No se garantiza el retorno, honor y reconocimiento en caso de éxito. Bueno, y con ese anuncio se presentaron 5.000 voluntarios que además no iban a cobrar. Y se presentaron 5.000 voluntarios. Y bueno, con ese anuncio que no existe, pero que es ese reclamo de la ciencia o de la curiosidad o de hacer algo por los demás o de contribuir algo, pues se juntan todos los años a las bases antárticas un número elevado de científicos y de personas de apoyo que mantienen una actividad en un continente curioso, en un continente donde no hay fronteras, de las que hablaba Daniel. Es el único caso donde no hay fronteras, donde todo el mundo recibe con los brazos abiertos a los vecinos, si es que te pillan cerca a los vecinos, o a los científicos que se acercan a visitar tu base. Las bases están abiertas a científicos de otros países. No tienes que pedir asilo diplomático ni nada, directamente quieres realizar trabajo en esa base porque el objetivo de tu trabajo científico se realiza mejor allí y lo solicitas y te admiten. Con lo cual estamos en un lugar privilegiado, un continente para la paz, para la ciencia,
para la cooperación y colaboración entre las naciones y entre las personas. Y tendremos que hacer algo para intentar mantenerlo y, si fuera posible, extenderlo a otros puntos del planeta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Yo creo que en este canal Ábaco, en este meeting point o punto de encuentro, como comentaba al inicio, hicimos un tránsito no tan amplio como hubiésemos querido, porque participan más de 20 autores, pero sí significativo, ¿no?, de los contenidos y del continente de la revista, para incitar a la lectura, para incitar al debate, a la reflexión. Hemos recibido por YouTube consideraciones, preguntas, opiniones que por supuesto contestaremos y en algún caso pondremos en conexión a los propios autores con esas personas que estaban interesadas en comentar algún aspecto puntual o concreto. El canal Ábaco continuará durante el año 21. La revista de periodicidad trimestral, con un contenido monográfico desde esa visión plural e interdisciplinar, es también una excusa para provocar estos encuentros, ya sean presenciales o virtuales, híbridos como estamos en este momento, y tratar de fortalecer lo que mencionaba también, esa comunidad de intereses entre el autor, el lector, el editor, el librero, de todos los agentes que intervienen en un mundo como es la producción editorial, pero sobre todo también con énfasis en, digamos, en el interesado en tener idea o comentar un artículo desde ese cierto distanciamiento de la urgencia del día a día. No es un periódico ni una revista semanal. Ábaco es esa publicación de referencia que nosotros pretendemos que dentro de un año, dentro de 2 años, este monográfico de Vivir al Límite sirva también para cualquier consulta, para cualquier reflexión, que lo saquemos del anaquel de nuestras estanterías, ya sea en casa o en una biblioteca, y siga estando de actualidad y se consolide esa memoria editorial a partir de determinados temas de actualidad que nos sirva de cara al futuro tener realmente un fondo documental interesante y útil, que es nuestra pretensión, el provocar, el incitar, el debate, la crítica, la lectura, la opinión y sobre todo eso, que sea de utilidad. Damos las gracias a todos los intervinientes hoy, a todos los autores de la publicación, a la librería de bolsillo, que nos ha obsequiado con su hospitalidad realmente extraordinaria, y iremos en el transcurso de estos días próximos ofreciendo también dentro del canal Ábaco otros ítems, otros temas, otros puntos de encuentro sobre cuestiones de actualidad, de entrevistas, documentales, noticias, y ahí estaremos con vosotros. Muchas gracias a todos.